Golpea con una fuerza muy seria la carta del espejo roto, y no viene a marearte ni a contarte cuentos bonitos, viene a confirmar que esa incomodidad que llevabas días tragando, esa punzada en el pecho cuando algo no cuadraba, tenía una razón tremenda. Veo una mentira sostenida con gestos correctos, con silencios bien colocados, con frases tibias dichas en el momento exacto para que bajaras la guardia, y por eso esto duele tanto, porque no nació de un error torpe, nació de una intención. Siento además que parte de ti quería seguir confiando, como cuando notas un cambio raro en una voz conocida, y aún así eliges pensar que será cansancio, porque aceptar la verdad parecía más pesado que aguantar la duda. En la mesa pesa también la carta de la llave oscura, y pocas veces la siento tan clara, porque abre una escena donde no solo ocultaron algo, también administraron lo que sabías, dosificando datos para manejar tu reacción y ganar tiempo. Eso explica por qué algunas conversaciones te dejaban con un sabor extraño, por qué después de hablar con cierta persona, terminabas repasando frases en la cabeza mientras hacías cualquier cosa doméstica, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Aquí no hablo de una pequeña omisión sin importancia, hablo de una coreografía montada para que vieras una versión recortada de los hechos, y cuando una verdad se trocea así, el alma se pone en guardia aunque nadie lo nombre. Si quieres que la verdad te favorezca siempre, escribe en comentarios, la verdad me protege siempre, regala tu like y sigue conmigo ahora mismo, porque lo que viene ahora revienta todas las mentiras. Me llega la imagen de alguien cercano, alguien que conoce bien tus ritmos, tus cansancios, tu manera de callarte cuando algo te hiere, y precisamente por conocerte sabía cómo vestir su actitud para parecer inocente. Eso tiene una carga muy fuerte, porque no es lo mismo enfrentar una distancia honesta, que notar que delante de ti levantaron una fachada pensada al detalle, casi como si tu confianza hubiera sido un recurso disponible. Y aquí está lo más delicado, no solo te hicieron dudar de una situación, intentaron que dudaras de tu propia percepción, y esa clase de desgaste es la que deja a una persona repasando noches enteras, buscando en qué minuto empezó todo. Sigo viendo señales concretas que ya habías percibido, un cambio brusco de tono, una explicación demasiado rápida, la manera rara de apartar un tema justo cuando estaba a punto de aclararse, detalles pequeños pero imposibles de borrar cuando se juntan. A veces la traición no entra con portazo, entra como entra el aire por una rendija mal cerrada, primero apenas se nota, luego estropea el ambiente completo, y llevas tiempo notando ese frío aunque intentaras seguir con normalidad. Lo importante es que no estabas imaginando nada, y necesito que eso te quede grabado, porque durante un tramo te tocó caminar sobre un suelo que otros aflojaban a escondidas. Esa intuición que te grita que algo está mal, aunque no tengas pruebas, no te deja tranquilo. Si lo has sentido así, deja en comentarios, siempre descubro todo, porque lo que viene ahora lo confirma. Aparece de pronto la carta del nudo de sal, y esta carta me pone seria porque habla de palabras que se dijeron a medias, de versiones adaptadas según quien preguntaba, de una verdad dividida en trozos para no cargar con la consecuencia entera. No veo solo una persona enredada aquí, veo al menos otra presencia que supo algo, que miró hacia otro lado o que eligió no advertirte para evitar problemas, y eso cambia mucho la historia. Cuando la deslealtad encuentra cómplices silenciosos, la herida suele hacerse más profunda, porque una cosa es descubrir una máscara, y otra muy distinta descubrir que varios ya se habían acostumbrado a verla. Te diría incluso que has tenido momentos rarísimos de claridad, de esos en los que estabas haciendo una cosa simple, doblando ropa, fregando una taza, esperando un mensaje que no llegaba, y de repente algo dentro de ti decía con firmeza que no te estaban contando todo. Luego llegaba la rutina, el cansancio, las ganas de quitar hierro al asunto, y volvías a poner paños tibios sobre una sospecha perfectamente legítima, aunque intentaras ignorarla con esfuerzo. Pero ese aviso interior no era paranoia ni dramatismo, era una percepción limpia atravesando el ruido, y ahora la lectura la confirma con una precisión que realmente impresiona mucho. Si quieres adelantarte a cada mentira antes de que te toque, escribe en comentarios, veo todo antes que nadie, suscríbete ahora y continúa conmigo, porque lo que está a punto de salir cambia el juego. Entra también la sensación de una promesa rota, que quizá ni siquiera se formuló del todo, pero que estaba ahí, en el trato no escrito, en el respeto básico que esperas de quien ocupa un espacio importante en tu vida. Porque hay daños que no necesitan grandes escenas para ser graves, basta con descubrir que alguien te sonreía,
mientras calculaba cuánto podías tardar en notar lo evidente y doloroso. Eso deja una mezcla muy concreta de rabia y vergüenza, rabia por el engaño, vergüenza por haber dado margen a quien no estaba siendo limpio, aunque en realidad no haya nada vergonzoso en haber confiado. No me gusta nada la vibración que llega cuando toco este asunto del titular, porque lo imperdonable aquí no es solo el hecho, es el modo, el tiempo que se sostuvo, y la tranquilidad con la que se actuó mientras seguías poniendo ganas, presencia o incluso paciencia. Hay una parte de esta historia que aún no has conectado del todo, y cuando encaje, cambiará incluso la manera en que entiendes varias escenas pasadas que antes parecían confusas. Esa es la razón de ese peso tan raro en el estómago, que vuelve por oleadas, porque tu intuición se estaba acercando a algo mucho más serio, de lo que te dejaron imaginar. Veo una secuencia repetida, una persona hablando amable en un momento, desapareciendo cuando tocaba responder, reapareciendo con una excusa útil, y otra persona justificando lo injustificable, con ese tono cansino de quien quiere pasar páginas sin limpiar nada. Sé que esto resuena, porque recuerda esos días en los que una mínima notificación alteraba tu ánimo, no por intensidad romántica ni por dependencia, sino por agotamiento, porque sabías que cada intercambio podía traer una verdad parcial disfrazada de normalidad. Y en medio de todo, has seguido funcionando, cumpliendo, resolviendo, incluso sonriendo en ocasiones donde por dentro, algo ya se había resquebrajado y comenzaba a fracturarse lentamente. Ahora bien, la lectura no llega para dejarte atrapado en el golpe, llega para alumbrar el mecanismo completo, y lo que empiezo a ver detrás de la máscara, resulta todavía más incómodo que la propia máscara. No fue simplemente miedo al conflicto, ni torpeza emocional, ni una cadena de malos entendidos, como quizá te quisieron vender con la carita tranquila y el discurso de siempre. Aquí se guardó una intención concreta, una conveniencia muy medida, y en el borde de esa conveniencia aparece un dato que explica por qué ciertas personas insistían tanto en que no hicieras preguntas, justo cuando más sentido tenía hacerlas. Si deseas proteger a alguien de un engaño brutal, deja en comentarios, nadie me oculta nada ya, comparte este vídeo y quédate conmigo porque lo siguiente rompe cualquier máscara. Aries, se abre con mucha claridad la carta del puente velado, y te enseña dónde estás ahora mismo, en ese punto extraño donde ya no puedes volver a engañarte, pero todavía estás asimilando hasta qué punto se aprovechó alguien de tu buena fe. Siento cansancio mental, sueño removido, pensamientos que aparecen de golpe cuando parecía que la tarde estaba tranquila, y también un orgullo herido que a ratos te empuja a mirar hacia otro lado, porque aceptar la dimensión del daño remueve demasiado. Aún así, la verdad está ganando terreno, con una velocidad que ya no depende de lo que otros quieran tapar, y eso cambia por completo tu posición actual y futura. Veo a una persona que evita mirar de frente cuando el tema se acerca, alguien que contesta lo imprescindible, que intenta sonar razonable, que usa frases suaves, para rebajar una responsabilidad que es bastante más grande de lo que aparenta. Y junto a esa persona noto otra energía distinta, más nerviosa, más pendiente de controlar lo que tú sabes, como quien revisa una grieta en una pared, temiendo que se abra justo delante de visitas importantes. Ese detalle es muy fuerte, porque indica que no solo existe culpa, existe miedo a que encajes cabos, que hasta ahora parecían sueltos y sin ninguna conexión aparente. Te confirmo algo que ya estabas rozando, algunos comportamientos extraños no eran casualidades separadas, eran partes de una misma maniobra, y por eso, al recordarlos juntos se te eriza el entendimiento aunque no quieras exagerar. Ese mensaje que llegó tarde, aquella versión cambiada de una historia simple, ese silencio en un momento decisivo, incluso una amabilidad repentina después de una ausencia rara, todo pertenece al mismo mapa. Cuando una persona empieza a corregir la impresión que deja, antes de que se la pidas, normalmente es porque ya ha sentido que la verdad empieza a respirar demasiado cerca. Me entra también la presencia de alguien del entorno, no necesariamente íntimo, pero sí lo bastante próximo, como para haber visto más de una escena, y entender qué tono real tenía todo esto por debajo. Esa persona no movió ficha, quizá por cobardía, quizá por comodidad, quizá porque pensó que no le correspondía meterse, y aún así llevaba tiempo oliéndose el asunto, mientras tú seguías dándole un margen que ahora duele recordar. Ese reconocimiento cae como una piedra, porque de pronto comprendes que ciertos silencios no fueron inocentes, fueron elecciones muy cómodas a costa de tu tranquilidad y bienestar personal.
No se trata solo de desenmascarar una mentira externa, también aparece la forma en que te obligaron a ir contra ti, a rebajar tus sospechas, a hacerte pensar que estabas sensible, confundido o demasiado pendiente. Eso marca muchísimo, porque una cosa es que alguien falle, y otra distinta es que ese fallo venga acompañado por una especie de niebla fabricada para que dudes de ti, justo cuando más necesitabas claridad. Aquí se quiebra una dinámica importante, la de conceder beneficio infinito, a quien ya venía dejando migas de desorden por todas partes, sin asumir ninguna responsabilidad real. A veces alguien sonríe delante tuya, pero notas que hay algo raro detrás, te deja con una sensación incómoda que no sabes explicar. Si te ha pasado algo parecido, escribe, ya veo la verdad, porque lo siguiente lo confirma todo. En este punto vibra la carta de la balanza ciega, y cuesta verla sin enfado, porque habla de una injusticia emocional de esas que alteran no solo una relación, también la manera de descansar, de concentrarte e incluso de contestar normal a gente que no te ha hecho nada. Has sostenido demasiado tiempo una incomodidad intentando ser prudente, y mientras buscabas pruebas internas para no precipitarte, otras personas aprovechaban justo esa prudencia para seguir jugando con ventaja. Esa inversión del esfuerzo es una barbaridad, y por eso tu cuerpo está pidiendo un corte limpio, aunque aún no tengas todas las piezas verbalizadas ni la claridad completa. Aparece una escena muy reconocible, alguien diciéndote que no es para tanto, que estás interpretando de más, que conviene no remover cosas, y fíjate bien en eso porque esa frase no pretende calmarte, pretende ordenar el tablero. Quien realmente desea reparar, aclara, se responsabiliza, da contexto, aguanta preguntas incómodas y no se molesta por tener que precisar, mientras que aquí se aprecia una urgencia curiosa, por cerrar el tema sin iluminarlo a fondo, porque esa urgencia deja ver mucho, muchísimo más de lo que parece, y no conviene pasarla por alto. Además, el tema del titular pesa con más profundidad de la que pensabas, porque lo imperdonable no termina en una traición visible, afecta a algo más íntimo, a la confianza con la que entregas tiempo, escucha, cuidados o ilusión. A veces una persona no roba dinero ni rompe objetos, pero roba paz, descoloca rutinas, ocupa la cabeza durante horas y obliga a gastar una energía enorme recomponiendo sentido, y eso también es gravísimo. Aquí siento que una parte de ti ya se está cansando de justificar lo injustificable, y ese cansancio, aunque llegue con rabia, es una fuerza liberadora que impulsa el cambio. No puedo obviar que hay un matiz emocional delicado, porque la máscara que cae no solo pertenecía a quien actuó mal, quizá también a la imagen que habías conservado internamente sobre esa persona, una imagen construida con recuerdos, detalles buenos y esperanza. Romper una imagen querida da casi más pena que romper un vínculo evidente, porque obliga a despedirse por dentro antes siquiera de decidir qué harás por fuera finalmente. Y justo ahí es donde esta lectura empieza a ponerse muy seria, porque lo que reconoces ahora no es un hecho aislado, es un patrón que venía avisando desde hace más tiempo del que parecía. Insisto en esto porque merece quedarse contigo, no fue casual que empezaras a sentir cansancio tras ciertos encuentros, a revisar conversaciones sin querer, a notar alivio cuando alguien tardaba en aparecer, y culpa después por sentir ese mismo alivio. El cuerpo va dejando pruebas discretas, cuando la mente aún intenta sostener la versión amable de una persona, y si has vivido eso, ya sabes perfectamente de lo que hablo. Lo revelador es que ese malestar no nacía del miedo al conflicto, nacía del contacto repetido con algo falso, que todavía no mostraba toda su cara real y oculta. Entra entonces una carta muy reveladora, la del candado vivo, y no muestra un secreto cualquiera, muestra una verdad retenida por interés, guardada hasta ver qué te convenía creer para que todo siguiera siendo útil a otros. Esto tiene un punto frío, calculado, casi administrativo, y por eso impresiona tanto cuando por fin se identifica con nitidez, y se puede comprender sin ninguna duda posible. Si ciertas fechas, ciertas ausencias, ciertas frases idénticas dichas en momentos diferentes te están viniendo de golpe a la mente, no las apartes, porque pueden señalar exactamente el instante en que empezaste a notar lo que ahora ya casi no admite discusión. Cuando alguien cambia su forma de hablar contigo sin motivo claro, te hace sentir inseguro y alerta. Si lo has vivido así, pon en comentarios, ya no me manipulan, porque lo siguiente muestra lo que realmente pasa. Aries, la escena cambia bruscamente al tocar la carta del faro herido, y aquí aparece una verdad que da un vuelco a todo,
porque la mentira no solo servía para esconder un hecho, servía para conservar acceso a ti, a tu atención, a tu disponibilidad y a la parte de tu vida que esa persona no estaba dispuesta a perder. Eso cambia muchísimo la lectura, porque ya no hablamos solo de ocultación, hablamos de una continuidad interesada, de alguien que quería seguir recibiendo algo valioso, mientras te ofrecía una versión disminuida de la realidad. Entender esto remueve fuerte, porque coloca la manipulación en un lugar más concreto y más difícil de perdonar, donde la traición se vuelve algo muy tangible y claro. Piensa en cuántas veces notaste medias presencias, ese modo de estar sin estar, de pedir comprensión cuando convenía y desaparecer cuando tocaba corresponder, y verás cómo de pronto varias escenas dejan de parecer torpes para parecer útiles. La supuesta confusión de esa persona funcionaba demasiado bien a su favor, y ese detalle la delata más que cualquier palabra grandilocuente dicha a destiempo, porque cuando una conducta beneficia siempre al mismo lado, durante demasiado tiempo deja de ser desorden y empieza a llamarse estrategia. Aquí el giro fuerte llega con otra presencia, alguien que nunca ocupó el centro en tu cabeza pero que tiene bastante relación con este enredo, una persona que podría haber actuado de puente, de cobertura o incluso de pantalla para que ciertas omisiones siguieran respirando. No veo necesariamente una maldad teatral, veo conveniencias cruzadas, lealtades mal colocadas, y esa costumbre tan humana de proteger la propia comodidad, aunque implique dejar a otro en la oscuridad. Eso explica por qué algunas piezas no encajaban, porque estabas interpretando una historia con menos participantes de los que realmente había involucrados, en el entramado oculto y complejo. La carta del techo de humo aparece y rompe otra ilusión, porque enseña que no todo lo callado era por miedo a perderte, parte de ese silencio era miedo a perder imagen, autoridad o el papel que cierta persona ocupa delante de los demás. Este matiz duele de una manera especial, porque te hace ver que hubo cálculo social, no solo emocional, y cuando entra el orgullo ajeno en escena, las mascaradas suelen estirarse mucho más de la cuenta, por eso algunas respuestas te sonaban tan ensayadas, tan pulidas, casi demasiado correctas para una verdad viva. Veo incluso un detalle mucho más concreto, hubo un momento en que estuvieron a punto de contártelo, o de dejar que se notara, pero algo cambió a última hora, una conversación, una llamada, una mirada entre dos personas, cualquier cosa pequeña que terminó aplazando el derrumbe. Ese aplazamiento es clave, porque confirma premeditación y descarta la teoría cómoda del caos casual, y al darte cuenta de esto, podrías sentir rabia por el tiempo perdido, y esa rabia no es un problema, es la reacción lógica de quien empieza a entender cuánta conciencia hubo detrás del daño. Lo más impresionante es que la lectura no te muestra como víctima inmóvil, te muestra como alguien que ya venía apartando piezas sin saberlo, observando, tomando notas en silencio, sintiendo diferencias entre una versión y otra, aunque no tuvieses ganas de convertir eso en batalla. Había una fidelidad muy fuerte hacia tu sensación interna, incluso en los días en que intentabas normalizarlo todo, para no desbordarte y mantener una aparente calma externa. Y eso importa ahora, porque evita que la verdad te arrastre, cambia la posición desde la que la vas a mirar, y desde la que vas a responder. Siento también una motivación más oculta, bastante incómoda, aunque necesaria de nombrar. Esa persona pensó que podía sostener el engaño porque contaba con tu capacidad de aguantar, comprender y esperar más de lo razonable. Es duro escucharlo, pero a veces la gente no se aprovecha de nuestra debilidad, se aprovecha de nuestra nobleza, de esa costumbre de buscar el bien antes de condenar, incluso cuando las señales ya estaban desfilando delante de nosotros. Y precisamente por eso la verdad es terrible, porque no ataca solo un vínculo, ataca la parte buena que aportabas a ese vínculo y que ahora queda dañada. Esa sensación de que algo no cuadra, aunque todo parezca normal, te deja inquieto por dentro. Si te reconoces en esto, escribe: mi intuición nunca falla, porque ahora viene algo que encaja todas las piezas. Al mismo tiempo, se abre una puerta inesperada con la carta del sol de cobre, porque marca el instante en que lo descubierto deja de ser solo dolor, y empieza a ser poder práctico. Saber qué ocurrió, por qué se sostuvo y quién lo permitió no te devuelve el tiempo, pero te devuelve dirección, foco y una ventaja nueva, la de no seguir entrando donde no te honran. Eso ya cambia cosas concretas de la vida diaria, la forma de contestar, de poner distancia, de elegir a quién cuentas ciertos asuntos, y a quién no vuelves a sostener el personaje. Aquí nace otra comprensión importante, quizá estabas buscando una enorme confesión,
una frase definitiva, una imagen irrefutable, cuando en realidad la suma de los detalles ya constituye una verdad demasiado clara para ignorarla. A veces la revelación no llega como relámpago cinematográfico, llega como un patrón tan repetido que por fin vence la costumbre de disculpar, y cuando eso ocurre, el corazón todavía tiembla, pero la mente deja de negociar con situaciones que antes parecía imposible nombrar. No quiero endulzarlo, esta parte puede traer un gesto firme, un límite, una retirada digna o una conversación que ya no tendrá el tono de antes, porque después de ver lo que has visto, algo en ti cambia de sitio. No se trata de armar escándalo por orgullo, se trata de impedir que lo imperdonable siga encontrando hueco en tu rutina, y se disfrace otra vez de vínculo tolerable. La consecuencia es muy real, muy cercana y muy inmediata, porque en cuanto dejas de justificar esa máscara, empieza a moverse todo lo que había estado sostenido artificialmente alrededor de ella. Aries, entra una calma poderosa con la carta de la puerta clara, y agradece verla porque después de tanta confusión trae lo que más necesitabas, recuperación de criterio, de pulso, de tu valor sin interferencias, y de esa paz que solo vuelve, cuando ya no te obligas a fingir que no has entendido algo. El cierre bueno de esta historia, no consiste en que quien te falló se explique de maravilla, consiste en que dejas de necesitar sus adornos para confiar en lo que sabes. Y ahí empieza un giro precioso, porque la energía que estaba atrapada en vigilar gestos ajenos, vuelve por fin a tu lado, liberando espacio para tu propio crecimiento. Siento una limpieza emocional muy concreta, como abrir ventanas después de varios días de ambiente cargado, notar que el aire cambia, y que incluso el cuerpo se recoloca sin pedir permiso. Durante un tiempo has convivido con tensión, con esa fatiga rara de no poder bajar del todo la guardia, y la lectura muestra que eso empieza a soltarse, en cuanto decides no seguir alimentando la ficción. Hacerte caso será la medicina central de esta etapa, más que una gran escena, más que una venganza elegante, más que cualquier explicación tardía o justificación externa. Se marcan oportunidades muy reales en cuanto pones ese límite interno, especialmente en conversaciones nuevas, en propuestas que antes habrías desaprovechado por desgaste, y en una forma distinta de administrar tu tiempo. Cuando una mentira sale de tu campo, no solo se marcha el dolor, también se libera espacio mental, atención y hasta creatividad, y eso acaba notándose en tareas cotidianas, decisiones económicas e incluso ganas de retomar planes olvidados. Es decir, la verdad no solo te quita un peso, también te devuelve recursos que estaban secuestrados por el enredo, y que ahora puedes usar para sanar y avanzar. Aparece además una persona limpia, más clara, alguien que no necesita demasiados rodeos para situarse bien contigo, y esto puede ser amistad, familia, colaboración o un vínculo que recién empieza a definirse con una sinceridad muy distinta. La comparación va a ser evidente, no porque esta persona sea perfecta, sino porque no te hará trabajar horas extras para descifrar intenciones básicas, ni dobles mensajes confusos. Y ese contraste será parte del premio, porque después de una máscara, la honestidad normal parece casi un lujo, y te recuerda que no estabas pidiendo imposibles ni exagerando. No se ve castigo teatral, se ve justicia serena, que a veces es mucho mejor, porque cada quien va quedando retratado por lo que hace, cuando ya no puede contar con tu disponibilidad ilimitada. La persona que te dañó sentirá el cambio enseguida, no porque prepares nada especial, sino porque la distancia de quien despierta pesa más que muchas discusiones inútiles. Ahí comprenderás algo muy valioso, que cortar el acceso a quien manipula, también es una forma de ordenar el destino, sin necesidad de dedicarle más vida de la imprescindible. Te dicen una cosa, pero sus acciones cuentan otra historia completamente distinta, eso te genera dudas constantes. Si esto te ha pasado, deja escrito, veo más allá de todo, porque lo que sigue destapa la verdad. La carta del jardín nuevo trae una promesa bonita y bastante terrenal, crecimiento en un área que se había frenado por desgaste emocional, puede ser trabajo, dinero, estudio, proyectos propios o sencillamente el ánimo para organizar mejor lo que venía a medias. El engaño te restó enfoque, y al romperse esa niebla, vuelves a percibir con agudeza dónde conviene insistir, y dónde no malgastar un minuto más, porque incluso veo una pequeña mejora que arranca de manera discreta, casi sin ruido, pero que se consolida pronto porque nace desde una decisión correcta. También siento reconciliación contigo, que ahora mismo vale oro, porque quizá te has reprochado no haber cortado antes, no haber pillado ciertas cosas antes,
o no haber dicho determinadas frases cuando era el momento. Quiero que sueltes esa culpa, de verdad, porque confiar no fue el error fue de quien administró tu confianza, como si fuera un recurso explotable y frágil. Lo importante ahora no es castigar al pasado con pensamientos duros, sino usar todo lo entendido para elevar tu estándar sin perder ternura ni sensibilidad, que son parte de tu fuerza. De cara a las próximas semanas se abre una secuencia clara, primero una confirmación interna creciente, luego un gesto de separación o redefinición, después alivio y finalmente una oportunidad que requiere presencia limpia, sin estar pendiente del ruido viejo. Si notas ganas repentinas de ordenar espacios, borrar conversaciones, revisar rutinas o escoger mejor con quién compartes tu tiempo, síguelas, porque no son capricho, son tu vida reacomodándose, y el destino aquí no te pide espectáculo, te pide coherencia mantenida en los pequeños movimientos de cada día. La herida de lo imperdonable no desaparece por arte de magia, pero pierde fuerza cuando dejas de discutir con la evidencia, y vuelves a elegirte sin condiciones ni dudas. Veo que recuperas magnetismo, presencia y esa sensación de dignidad encendida, que aparece cuando ya no mendigas claridad, a quien se benefició de darte niebla y confusión constante. Tu recompensa no será solo entender, tu recompensa será avanzar más ligero, más astuto y bastante más libre, con una verdad firme en el pecho que ya nadie podrá doblarte con palabras suaves. Quédate con esto porque merece acompañarte mucho tiempo, no rompieron tu valor, no dañaron tu capacidad de amar limpio, no arruinaron tu intuición, solo dejaron claro quién no estaba a la altura de recibir ciertas partes de ti. Ahora sabes mucho más, y ese saber, aunque nació de un golpe, va a convertirse en una protección sabia y en una puerta abierta hacia vínculos, planes y decisiones de mucha más calidad, así que gracias por quedarte hasta el final, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.